Muchas gracias por su participación. Riva, la dejo con el público. Muchas gracias por la invitación. eh, y me pone muy feliz que el RDI esté ocurriendo por segunda vez allá en Medellín. Me hubiese encantado participar directamente, pero no alcancé a gestionar como todas las cosas para poder hacer el viaje. La idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre esta idea de los textos como datos. En el contexto de esto que se suele entender, por ejemplo, como las ciencias sociales computacionales o las humanidades digitales, y básicamente es la idea de cómo podemos utilizar R u otros lenguajes de programación para responder preguntas que vienen desde estas disciplinas. Entonces, por una parte, esto tiene que ver un poco de acerca de cómo podemos agregar análisis computacional a las ciencias sociales y humanidades. Para quienes venimos de estas disciplinas, muchas veces no tuvimos una formación computacional, sino que tuvimos que ir aprendiendo sobre estas herramientas en el camino. Y eso hace, sin embargo, actualmente las ciencias sociales computacionales y las humanidades digitales se ven como dos áreas de gran desarrollo profesional para quienes vienen de estas áreas y también como posibilidades de hacer investigación que es distinta a la que se hace utilizando quizás las mismas herramientas desde otras disciplinas. Solo como contexto, soy lingüista de formación inicial, es decir, me interesa analizar fenómenos que tienen que ver con cómo los seres humanos utilizamos el lenguaje y cómo los seres humanos utilizamos el lenguaje en contextos tan distintos. La verdad es que las aplicaciones de la lingüística son muy, muy amplias. Y también, como ya se mencionó, participo en comunidades de lenguajes de programación, como por ejemplo las comunidades de R y de Python. Y una aclaración que obviamente siempre es importante hacer, es imposible que en menos de una hora revisemos todo lo que se puede hacer en términos como de los análisis para ciencias sociales y humanidades utilizando R. Así que vamos a poner el foco principalmente en dos cosas. Por una parte, tratar de explicar por qué es importante siempre tener en cuenta que estamos trabajando con lenguaje, con comunicación humana, y que la comunicación humana es una actividad social. Por lo tanto, no podemos tratar los datos que son textos producidos por personas de la misma manera que tratamos cualquier otro dato. Y por otra parte, algo que obviamente es importante en cualquier contexto de análisis, esta idea de que las decisiones en nuestra etapa de diseño, importación y preprocesamiento de los datos afectan el resultado. Eso probablemente quienes se hayan ya familiarizado, por ejemplo, estudiado cosas que tienen que ver con Machine Learning, probablemente han escuchado esta expresión de garbage in, garbage out. O sea, si le pongo basura a mi modelo me arroja basura. Eso también pasa con los datos textuales. Lo que pasa es que muchas veces pareciera que las personas cuando se embarcan en el análisis de texto no tienen esto tanto en cuenta. Entonces, nuestras decisiones en estas etapas iniciales o la falta de decisiones van a afectar radicalmente nuestros resultados y eso también es algo que es relevante tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un poco de contexto de cómo surge esta idea de analizar datos textuales, es decir, tenemos textos y queremos analizarlos, porque entender ese contexto nos va a permitir entender un poco cuáles son las aplicaciones que tienen hoy día estos tipos de análisis y el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta. Y por eso también vamos a introducir un par como de principios que si nos estamos involucrando por primera vez en el análisis de datos textuales o es algo que ya estamos haciendo y queremos como tomar mejores decisiones, ¿cómo podemos enfocarnos en eso? ¿Qué cosas siempre tenemos que tener en cuenta cuando analizamos datos textuales? Y también vamos a, mientras vayamos haciendo estas explicaciones, hablar de algunas herramientas que podemos utilizar y también recomendar hacia el final algunos recursos por si quieren seguir profundizando en esta área. Entonces, a modo de contexto, ¿qué es esto del análisis de grandes cantidades de texto? Porque muchas veces nos parece que es algo que actualmente está cada vez más en boga, la idea de que podemos analizar, por ejemplo, el contenido de redes sociales. Twitter, por ejemplo, o X, o como se llame ahora, hasta el año pasado era una fuente de datos muy importante para las elecciones presidenciales, para un montón de fenómenos sociales. Se analizaban las opiniones de la gente ahí. Hay muchos otros tipos de textos que se analizan, eso pareciera que es algo muy actual. Y si tratamos de entender dónde empieza a surgir esta idea de analizar grandes cantidades de texto, la verdad es que podríamos incluso remontarnos al año 1230, o sea, hace siglos atrás. ¿Y qué pasó en el año 1230? Hugo de San Caro, un fraile dominico,
publica un libro que se llama, es una versión de la Biblia y es lo que se conoce como una versión de concordancias. ¿Qué significa esto? Significa que, como saben mucho de la labor filológica, la labor de estudio de textos, es algo que viene del ámbito de la teología. Y lo que le interesaba a Hugo de San Caro, obviamente, era hacer una lectura como profunda de la Biblia, y para eso pensó que una manera de poder hacer una mejor lectura y entender mejor cómo se abordaban los conceptos era tener la posibilidad de ciertas palabras importantes, ciertas palabras claves, por ejemplo, saber en qué parte y en qué contexto aparecen. Es decir, hay una palabra clave que me interesa para el análisis que estoy haciendo y poder ver dónde aparece en la Biblia y cuál es el contexto en el que aparece en términos de las palabras que vienen antes y las palabras que vienen después. Aquí hay una edición de 1677 del libro de Hugo de San Caro, porque obviamente la versión de 1230 era algo como de producción interna, y no existen, o sea, los ejemplares no están así tan disponibles como este. Y así se veía, se fijan, es un libro que es, son como tablas, tienen estas tablas. Y si nos acercamos, por ejemplo, acá, esta palabra que aparece más grande, Santicus, es el nombre de, en la cultura macedonia era el nombre del sexto mes del año. Esta palabra aparece más grande porque es la primera palabra con la letra X. Todas las demás aparecen con estos títulos aquí en letra versalita. Entonces, ¿qué es esta Biblia de concordancias? Era un documento, una versión de la Biblia en que ya no teníamos el texto en el orden habitual que uno esperaba, que era los distintos libros, no sé, Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de los libros, dentro de cada libro, no sé, organizado por capítulo, por versículo, sino que aquí todo el contenido de la Biblia se reordenó de una manera tal que, por ejemplo, si queríamos saber qué parte se hablaba de Santicus, por ejemplo, podíamos buscar aquí dónde era la palabra en nuestra lista, y aquí nos indicaba en qué libro de la Biblia aparece. Por ejemplo, aquí dice el segundo libro de los macedonios, y las secciones el contexto en el que aparece mencionada esa palabra. Entonces aquí, en estos tres versículos, el 30, el 33 y el 38, aparece mencionada esta palabra, y nos muestra el contexto en el que aparece. Es un contexto pequeño, tiene unas palabras antes, unas palabras después, pero si se fijan, es como el primer registro que tenemos de esta idea de tratar de aproximarnos a los textos de una manera distinta que aquella como más convencional, que es leer el texto de cerca, como de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha en el caso del español. Actualmente las vistas de concordancia en los programas computacionales se ven así. O sea, yo puedo buscar una palabra, imaginemos que Hugo de San Caro quería saber cosas sobre el concepto de oración, y yo puedo elegir cuántas palabras me va a mostrar antes y cuántas palabras me va a mostrar después. Entonces, aquí lo que hay una reflexión inicial, quizás por primera vez, a esta idea de la coocurrencia de palabras. O sea, que yo puedo entender mejor un concepto a partir de las palabras que ocurren alrededor de ella. Y esta es una idea que, si se fijan, la primera intuición de esto estuvo en el siglo XIII. J.R. Firth, que es un lingüista de los años 50-60, acuña esta frase de que una palabra se define por lo que la acompaña. En el fondo, que para entender el significado de una palabra siempre va a ser importante el contexto, y ese contexto muchas veces nos va a iluminar sobre cuál es el sentido que tiene la palabra, y esa palabra en el fondo lo que le va a definir finalmente es ese contexto en particular. Y esta idea de concurrencia es lo que está a la base de muchas de las técnicas actuales, como las más sofisticadas de Machine Learning y de Deep Learning, funcionan con esta idea de ocurrencia. Por ejemplo, no sé si alguien ha ocupado ChatGPT, pero lo que hace ChatGPT técnicamente es adivinar la probabilidad. Lo que nos muestra es, va construyendo el texto a partir de cuál es la palabra que es más probable que aparezca después. Y como ha visto muchísimos textos, como casi todo lo que hay en Internet, es capaz de predecir la palabra siguiente con tal nivel de precisión, y uno le da la impresión como que construyó un texto perfectamente para el tema que yo estaba tratando de preguntar. Y no es que ChatGPT entienda el tema, pero como ha visto tantos textos, hace el ajuste entre el tema o sea, yo le hago la pregunta, y lo que me va entregando es un texto que está construido a partir de cuál es la palabra siguiente más probable para responder esa pregunta. Entonces, esta idea como de la coocurrencia es algo que va a estar a la base, por ejemplo, de muchos de los grandes modelos de lenguaje que vemos actualmente. Pero es una idea que su primera intuición estuvo en 1230. Obviamente Hugo de San Caro no hizo esto solo.
probablemente un montón de frailes que se estaban recién uniendo, los tuvo durante años tratando de rastrear en la Biblia las palabras que les interesaban, hacer las listas, o sea que hay un volumen de trabajo que fue muchísimo tiempo, que permitió finalmente la publicación de esta obra. Otro antecedente, y que es un poco también parte del contexto, que es interesante mirar, es lo que ocurre en 1873 con un grupo que se llama la New Shakespeare Society. Le sacan la E al nombre como porque había otra que era la New Shakespeare Society y ellos se pusieron la New Shakespeare Society. ¿Y qué es lo que decidieron hacer? Obviamente su foco era estudiar la obra de Shakespeare, pero empezaron a darse cuenta que quizás podían encontrar patrones en los textos si no solo las leían, sino que empezaban a contar fenómenos dentro de las obras de este autor. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo actualizado de una de las tablas que publicaron, en que lo que hacen es que, por ejemplo, en cada acto de esta obra, empiezan a explorar la cantidad de líneas que tiene cada escena, los tipos de verso que tiene cada una de estas líneas y sacar proporciones al respecto. ¿Y por qué? Porque esta idea como de transformar la obra en una representación distinta, en este caso una representación numérica, iba a permitir, por ejemplo, identificar ciertos patrones que nos iban a permitir caracterizar esa obra en particular. Y otro hito muy importante, también cuando pensamos en las humanidades digitales o en el uso de textos como datos, es en el año 1949, algo que hizo Roberto Busa, que es un sacerdote jesuita, que hace una asociación con IBM, y aquí como paréntesis tenemos que tener en cuenta que después se supo con mayor como publicidad o como que se supo más lo que había pasado, pero IBM colaboró con el régimen nazi, entregando tecnología que les permitía llevar los recuentos de personas que eran enviadas, por ejemplo, a los campos de concentración o que eran trasladadas de un lugar a otro. Entonces, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, IBM estaba muy preocupada de tratar de limpiar su imagen en caso de que se hiciera más público aún lo que había pasado, y por lo tanto empezó a hacer muchas colaboraciones con proyectos de investigación. Y uno de los proyectos que patrocinó fue este de Roberto Busa, que lo hizo fue digitalizar la obra de Santo Tomás de Aquino, con el fin también de poder hacer búsquedas de concordancia como lo había pensado también Hugo de San Caro siglos antes. Es decir, si quiero estudiar la obra de Santo Tomás de Aquino, quizás hay ciertos conceptos que me interesan, por ejemplo, no sé, Santo Tomás, la idea de acción o la idea de motor son relevantes. Entonces quiero poder encontrar todas las veces que aparece ese término y el contexto para poder comprender mejor ese término y también la obra en general. De hecho, ahí lo pueden ver, esto obviamente es en los años fines de los 40, el proyecto duró hasta los años 60, es un proyecto bastante largo porque en ese periodo todo el proceso de digitalización implicaba crear estas tarjetas. De hecho, aquí está, él no lo hizo solo, obviamente, él era la persona planificando el proyecto, pero quienes hicieron el trabajo fue un grupo de aproximadamente 30 mujeres que hicieron todo el proceso de transcripción, creación de las tarjetas para utilizar los computadores, es decir, el proceso de digitalización finalmente de la obra. Y de hecho aquí hay otra foto en que vemos cómo una de las chicas que estaba trabajando ahí era la que hacía la labor computacional, mientras Roberto Busa lo que hace es explicar de qué se trata este proyecto. Esta idea de que en algún momento el trabajo computacional era femenino, no sé si probablemente hayan visto una película que se llama Hidden Figures, Figuras Ocultas, que contaba esta historia de las mujeres en la NASA, que eran las que hacían los cálculos manualmente primero y que después empiezan a trabajar en las computadoras en la NASA para hacer todas las proyecciones que se necesitaban para el diseño de los viajes espaciales. Eso ocurrió en distintos lugares, no solo en Estados Unidos, y por ejemplo aquí, solo a modo de ejemplo, hay un libro que se llama Program Inequality, que cuenta un poco esta idea de que esto también, por ejemplo, pasó en el Reino Unido y pasó en muchos otros países del mundo, es decir, que la labor computacional fue inicialmente un trabajo femenino. Otro momento importante en que también aparece esta idea de contar cosas es en 1967 Josephine Miles publica un libro que se llama Estilo y Proporción, y lo que hace es estudiar la obra de ciertos autores contando ciertos tipos de palabras. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Shakespeare Society, ellos se enfocaron en cosas como, por ejemplo, el tipo de verso de algunas líneas de la obra de teatro que estaban analizando, la extensión, por ejemplo, de las oraciones. Y aquí a Josephine Miles, la pregunta que se hizo fue, bueno, quizás podemos caracterizar el estilo de un autor a partir de la utilización que hace de ciertos tipos de palabras. Por ejemplo, adjetivos, sustantivos, verbos, conectores.
Y obviamente ella lo que hizo fue empezar a hacer estos cálculos para llegar a ciertas conclusiones respecto de cómo eran distintos los estilos de estos autores. Y aquí se inaugura toda una corriente que se conoce como estilometría, que lo que hace es estudiar el estilo de escritura de un determinado texto. Y no solo tiene una aplicación, como vemos acá, en términos como de el estilo literario, sino que la estilometría también informa disciplinas como la lingüística forense, por ejemplo, cuando necesitamos atribuir un texto a un determinado autor. O sea, imagínense, en la lingüística forense a veces se utiliza en contextos legales. Por ejemplo, tenemos un correo electrónico, no sé, anónimo que se envió, pero hay sospechas de que pueden haber sido cualquiera de estas 5 personas que hizo ese envío anónimo. Entonces, si tenemos producción textual de esas personas antes, lo que podemos hacer es tratar de estimar la probabilidad de que este texto haya sido escrito por alguno de estos autores que tenemos acá, como de los cuales tenemos muestras de textos que han escrito. Y mucho de ese trabajo de estilometría es posible resolverlo a partir del uso que se hace de ciertos términos. El uso de esos términos lo que permite finalmente, por ejemplo, atribuir la autoría de un texto a un autor o a una autora en particular. Entonces, estas preguntas iniciales, por ejemplo, que Josephine Miles se hizo en función de caracterizar un texto literario, la obra de un determinado autor, actualmente son muy útiles para resolver problemas y resolver tareas que pertenecen a otras áreas también. Entonces, esta idea como de reducir información, o sea, que tengo, no sé, la Biblia, que tiene miles de páginas y millones de palabras, o toda la obra de un autor, por ejemplo, la obra de Tomás de Aquino, esta idea como de reducir esa información y buscar patrones no es algo nuevo. Muchas veces tenemos la impresión de que es un fenómeno actual esta idea de querer analizar textos a través de herramientas computacionales, pero como vemos es algo que lleva décadas, siglos, siendo parte de las inquietudes de los seres humanos. Es decir, cómo teniendo todos estos textos yo puedo aproximarme a ellos de una manera que sea distinta y me permita encontrar patrones para poder sacar conclusiones respecto del contenido, respecto de cómo se usa el lenguaje, y respecto de como potenciales aplicaciones que esto tenga. La diferencia ahora es que tenemos herramientas computacionales que nos permiten hacer eso. O sea, no necesitamos, por ejemplo, tener un ejército de frailes que nos ayuden a transcribir un texto, ni llamar a 30 amigas para que nos ayuden a digitalizar la obra de un autor, sino que con nuestros computadores personales existen muchísimas cosas que podemos hacer. Y si necesitamos escalar nuestros procesos, hay computación en la nube que nos permite resolver estas inquietudes que tenemos. De hecho, sí, muchos de los algoritmos y muchas de las cosas, por ejemplo, más sofisticadas de Deep Learning que se están haciendo actualmente, en términos teóricos, eso lleva resuelto hace décadas, pero recién en los últimos años es cuando ha existido la capacidad computacional para poder implementar esos procesos. Y algo importante también de tener en cuenta es que cuando utilizamos los textos como datos, no solo lo hacemos para comprender, sino que también para resolver tareas. Es decir, en todos los casos anteriores hemos visto ejemplos de la utilización de textos como datos para comprender algún fenómeno social, por ejemplo, o comprender algún fenómeno que tiene que ver con el uso del lenguaje. Pero también la idea del trabajo de textos como datos es parte de lo que informa una disciplina como el procesamiento del lenguaje natural, que usualmente hay distintas maneras de definirlo, pero el procesamiento del lenguaje natural básicamente lo que trata de hacer es de resolver tareas, que para los seres humanos los podemos resolver como muchas veces de manera sin mucha dificultad. El procesamiento del lenguaje natural lo que trata de hacer es implementar algoritmos que nos permitan resolver ciertas tareas. El caso inicial, uno de los que se tiene como primeros registros de esta idea de utilizar los computadores y el análisis textual para resolver una tarea, muchas veces se atribuye a este proyecto, nuevamente IBM colaborando con universidades, en este caso Georgetown, para mejorar su imagen pública. Y en 1953 es lo que se conoce como el Georgetown IBM, el experimento Georgetown IBM, y es uno de los primeros intentos de hacer traducción automática. Actualmente las tareas de traducción automática podemos decir que están muy avanzadas. De hecho, probablemente todas las personas acá han utilizado en algún momento Google Translate, por ejemplo, o DeepL para tratar de hacer una traducción. Obviamente se equivoca porque la traducción, el tipo como de manera que está entrenado a partir de los textos que ha visto. Por lo tanto, si le muestro algo con conceptos que nunca ha visto antes o con estructuras gramaticales que son muy novedosas, entonces en ese caso la traducción quizás no va a ser tan precisa. Pero es una tarea que ha avanzado muchísimo en los últimos años.
Y en este contexto, en este proyecto, lo que les interesaba era hacer traducciones. Y no cualquier traducción, nos estaban interesados en quizás traducir la obra literaria de algunos autores que nunca hayan sido traducidos antes. Acá lo que querían era traducir mensajes desde el ruso al inglés, porque estamos aquí en el contexto de la Guerra Fría. Por lo tanto, esto es texto como datos para resolver una tarea. Acá no está la idea de tratar de entender, por ejemplo, el estilo de la persona que escribió este mensaje en ruso, o tratar de comprender cuáles son, no sé, cómo se relacionan los distintos conceptos. Aquí lo que se quiere es poder tener una versión en inglés de estos textos para poder generar inteligencia militar y poder tomar decisiones respecto de cómo actuar. Creo que el caso más ejemplar de cómo el procesamiento del lenguaje natural es parte de nuestras vidas son los detectores de spam en nuestras cuentas de correo. Ahí lo que tenemos es un clásico ejemplo de un modelo supervisado, es decir, las empresas de correo lo que hacen es que toman muchos ejemplos de textos de correos que son spam para que cada vez que me llega un correo, a partir de lo que ha visto antes la compañía, como el algoritmo pueda decir, este correo está bien, lo mando a la bandeja de entrada, este correo es spam, lo mando a la bandeja de spam. Y cuando nosotros aplicamos estrategias como lo que estamos haciendo ahí en ese algoritmo, no nos interesa conocer, por ejemplo, el contenido de los spam, y no sé, hay un potencial estudio, cómo ha ido cambiando a través de los años, qué es lo que se trata de mandar como spam. Pero aquí lo que se trata de hacer es resolver una tarea, o sea, decidir si el correo se va a la bandeja de entrada o a la carpeta de spam, y utilizamos textos para entrenar los modelos para que nos permitan resolver ese tipo de tareas. Entonces, ¿qué significa finalmente esto de trabajar con textos? Cuando estamos haciendo análisis desde las ciencias sociales o desde las humanidades o desde otras disciplinas también. ¿Qué significa o qué implicancias tiene estar trabajando con textos? Y lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta es que nosotros como seres humanos leemos los textos de manera lineal. En el caso del español, leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y nuestro procesamiento de los datos también es lineal. O sea, cada vez que nosotros vamos leyendo un texto, vamos estableciendo conexiones con lo que leímos antes, vamos como anticipando lo que podría venir después, vamos haciendo conexiones con las cosas que sabemos como de nuestro conocimiento de mundo. Y obviamente al tratarse también de un proceso lineal, es un proceso que toma tiempo. Entonces, muchas veces la idea de hacer minería de texto, procesamiento del lenguaje natural o de analizar el texto con herramientas computacionales, a veces lo hacemos por un tema de tiempo, porque realmente si quisiéramos leer todo, por ejemplo, quisiéramos buscar en la obra de Santo Tomás de Aquino, para volver al ejemplo anterior, todas las veces que aparece una palabra nos demoraría mucho tiempo porque tendríamos que leer la obra completa. Pero hay otra razón que es importante y que finalmente es la que determina la razón por la que hacemos análisis textual, que también tiene que ver con el procesamiento. Nosotros como seres humanos somos muy buenos para ciertas tareas de procesamiento como resumir información, hacer inferencias, hacer conexiones, estas tareas como de alto nivel, evaluar algo, es como lo que nos caracteriza como especie en términos del manejo que hacemos del lenguaje. Pero somos muy malos para tareas que podrían parecer muy básicas. Por ejemplo, al terminar de leer una página, nosotros perfectamente le podríamos contar a otra persona de qué se trata esa página, si el contenido de esa página nos recordó algo que conocemos de antes, pero probablemente nos sea casi imposible decir cuántas veces apareció la palabra de en la página, porque no es algo que nosotros fuimos contando. Pero para los computadores eso es muy práctico. Para mí el ejemplo que más ilustra como las limitaciones de nuestro procesamiento es la forma en que uno se aprende su número de teléfono. Muchas veces no nos aprendemos los dígitos por separado, lo que hacemos es agrupar nuestro número de teléfono y además le ponemos como una suerte de ritmo cuando lo decimos. O sea, decimos, por ejemplo, +57 321 508 248. Y me imagino que a todos alguna vez les ha pasado que alguien les dice su número en un orden distinto y uno es absolutamente incapaz de reconocer su propio número. Le dicen, tu teléfono es +57 32 15 082 48 y uno como que le explota el cerebro porque no es capaz como de reconocer un número que uno creía que se sabía. Porque en verdad uno no se sabe su número de teléfono como la secuencia de dígitos, lo que uno hizo fue reducir la información en unidades más pequeñas para que nos fuese más fácil manejarla y más encima le ponemos como ese ritmo cuando decimos el número porque nos ayuda a recordar. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta como las limitaciones de nuestro procesamiento, pero también para qué cosas somos muy buenos como seres humanos para trabajar con texto. Entonces,
los computadores son muy buenos en estas cosas pequeñitas, esto que implica como contar la cantidad de veces que aparece algo, ubicar dónde aparece algo en un determinado lugar, ver cómo algo se distribuye. Y los seres humanos somos muy buenos para estas tareas como que en psicología se habla como de alto nivel cognitivo. Entonces, muchas veces lo que hacemos, sobre todo desde las ciencias sociales y las humanidades, es entender el análisis computacional como estrategias para ver nuestros textos de otro modo, de una manera, una lectura distinta a la que hacemos habitualmente cuando leemos los textos de manera lineal. Hay un autor que se llama Franco Moretti que acuñó esta idea de que lo que hacemos con los computadores es una lectura distante. O sea, cuando nosotros leemos un libro, leemos de cerca, y la lectura distante es esta lectura que nos permite las herramientas computacionales que nos distancian de los textos, nos permiten tener esta vista panorámica y por lo tanto ver otro tipo de cosas. Y estas serían tipos de lectura complementarias. O sea, la lectura que hace el computador obviamente tiene sus ventajas, pero siempre necesitamos la mirada de quién es la persona que tiene el rol de analista para poder establecer la conexión entre ambos tipos de lectura y por lo tanto poder generar un resultado que sea de mejor calidad. Él, por ejemplo, lo que hizo fue tomar obras de teatro y analizar la red de relaciones que se producían entre los personajes. Algo que nosotros podemos quizás intuir cuando leemos la obra de manera lineal, pero aquí lo que él hacía era explorar qué personajes hablaban con qué personajes, para determinar, por ejemplo, los personajes centrales serían aquellos que tienen más conexiones con los otros. Hamlet, obviamente, que es el que en este caso es el nombre de la obra, pero por ejemplo Claudio y Horacio también personajes centrales. Y se fijan esto, por ejemplo, si piensan en los estudios que se hacen de redes sociales, generalmente antes de las elecciones, hay muchos estudios que se hacen para ver, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, quiénes son como los nodos centrales, es decir, estas cuentas que muchas personas siguen y que publican y dan difusión a ciertos mensajes. Y eso es algo que desde las ciencias sociales se trabaja mucho, por ejemplo, en el análisis de redes. Y ahí tenemos un montón de paquetes de R que están principalmente enfocados en el análisis de redes y que nos permiten entender estos fenómenos de interacción, que son muy relevantes cuando queremos entender, por ejemplo, cómo circula la información. Por ejemplo, ayer tratando de buscar si había algún ejemplo de estudio de redes sociales en Colombia, me enteré, por ejemplo, que había una polémica respecto de que en las últimas elecciones se habían utilizado bots para amplificar el mensaje de algunos candidatos. Entonces, eso pasa porque las redes sociales, por ejemplo, nos permiten hacer esta difusión de los mensajes y la manera, por ejemplo, de reconocer bots o de reconocer como ciertas qué cuentas son principales tiene que ver con cómo analizamos esta red. Lo que hizo acá, por ejemplo, Franco Moretti para una obra de teatro, también lo podemos hacer con nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué cosa es importante también tener en cuenta cuando pensamos los textos como datos? Es que muchas veces se habla la gente habla de que los textos son datos no estructurados. Y hay que tener ojo con esta afirmación porque no es que no sean estructurados, sino que son datos que no son tabulares, que es como la versión habitual de los datos que tenemos, esta idea como de tablas, donde cada columna es una variable, cada fila es una observación y cada celda tiene un valor que solo representa una variable para una observación. Los textos no son datos tabulares. O sea, en algún momento, eventualmente, en el proceso de análisis los convertimos a datos tabulares porque, por ejemplo, calculamos frecuencias o creamos matrices de documento palabra, o sea, representamos los datos de otra manera, pero en su inicio no lo son. Pero no quiere decir que los textos no tengan estructura. Porque si hay algo que el lenguaje, las lenguas humanas se caracterizan es por ser altamente estructuradas. Y también que no existe algo así como la aleatoriedad en el lenguaje. Muchas veces, muchos test de hipótesis, por ejemplo, que utilizamos, asumen la posibilidad de que algo se haya dado de manera aleatoria. En el lenguaje eso no pasa. Y creo que la mejor manera de ilustrarlo es, por ejemplo, si ustedes tienen una palabra al inicio de una oración que es la, yo no puedo poner cualquier cosa después. Yo no puedo poner no puedo poner la palabra, por ejemplo, correr. Lo que tengo que poner después puede ser un adjetivo o un sustantivo que esté en género gramatical femenino, porque esto está determinado por el artículo que ocupe, y que sea singular. No puedo poner algo en plural después. Entonces, la lengua es muy estructurada. De hecho, la posibilidad de que con muy pocos sonidos seamos capaces de crear una cantidad infinita de mensajes es precisamente porque hay ciertas como reglas estructurales que permiten esa posibilidad. Es lo que usualmente conocemos como la gramática de una lengua. Entonces, los textos no son el caos,
como a veces la gente lo trata de representar, como que son datos no estructurados, que hay que descubrir cosas ahí. La lengua es muy estructurada y eso es algo que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, ¿qué cosas usualmente miramos cuando entendemos los textos como datos? Usualmente la frecuencia, la ubicación y la distribución. Contamos, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece algo. Podemos contar dónde se encuentra dentro de un texto o dentro de un conjunto de texto. Podemos ver cómo algún fenómeno se distribuye, por ejemplo. Fijarnos si es algo que aparece en todos los textos que estoy analizando, solo en los producidos por algunas personas, solo en los que vienen de un determinado lugar. Entonces también podemos estudiar lo mismo que usualmente exploramos, por ejemplo, frecuencia y distribución, que es algo que exploramos habitualmente en datos, por ejemplo, numéricos. En el caso de los textos, eso también lo hacemos y además agregamos cosas como la ubicación. Entonces, veamos un caso de análisis de frecuencia. Como les había dicho antes, es muy importante y como una idea con la que me interesa que se queden es que cuenta que estamos trabajando con lenguaje, que este lenguaje es comunicación que realizan seres humanos y es que esto se realiza siempre en un contexto social. La comunicación es una actividad social y que las decisiones que tomamos para preprocesar nuestros datos van a afectar el resultado. Entonces, ¿por qué esto es importante? Vamos a ver un par de ejemplos. Hace algunos años alguien en Twitter publicó esta nube de palabras. Esta nube de palabras lo que estaba haciendo era representar un mensaje de la cuenta pública, los que en Colombia, por ejemplo, se dan el 20 de julio, este discurso para inaugurar el periodo legislativo, en que usualmente los presidentes lo que hacen es dar cuenta del estado político y administrativo de la nación, decir qué se hizo el año pasado, explicar cuáles son los planes para el futuro, en qué se va a gastar el presupuesto, ese tipo de cosas. Y el año 2019 lo que hizo fue publicar la nube de palabras para quien en ese entonces era el presidente de Chile, que era Sebastián Piñera, y las quería comparar con las nubes de palabras de Michelle Bachelet, que había sido presidenta anteriormente, y agregó aquí, por ejemplo, la nube de palabras 2014 y 2016. Y esta es la nube de palabras que publicó para el año 2014. La nube de palabras es un tipo de gráfico de frecuencias en el que el tamaño de la letra depende de la frecuencia con que aparece la palabra en el texto. Y si uno mira esto, uno diría, bueno, las palabras más grandes acá son Chile, son prensa, son dirección y son país. Entonces, como este es un discurso que se hizo en Chile, obviamente uno dice, bueno, es como obvio que el nombre del país va a ser altamente frecuente. Que la palabra país también aparezca mucho en este tipo de discurso, porque es un discurso precisamente en que se habla de qué se ha hecho en el país y qué se va a hacer en el país al año siguiente. Por lo tanto, es una palabra frecuente. Y este año aparecían otras dos palabras con alta frecuencia, que era prensa y dirección. Entonces uno podría quizás preguntarse, quizás ¿hay planes respecto de alguna ley de prensa o pasó alguna situación con la prensa que hizo que esa palabra fuese tan frecuente que incluso estaba al nivel como del nombre del país? Y quizás dirección aparecía porque se hablaba de algún tipo como de dirección que iba a tomar el país. O también en Chile las reparticiones del Estado muchas veces se llaman dirección de algo. No sé, la dirección de presupuesto, la dirección de transporte, etc. ¿Y qué pasa? Si uno mira el documento que se utilizó para generar esta nube de palabras, que es este, se puede dar cuenta que el PDF tiene un encabezado. Y el encabezado tiene el logo del gobierno de Chile y abajo dice dirección de prensa. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a esta persona que hizo su nube de palabras, tomó el PDF, lo pasó por el procesador que utilizó y generó la nube y publicó el resultado? Lo publicó en Twitter, no es algo que haya aparecido en una revista académica o algo así que uno diga que pueda comprometer como su trabajo, pero pensó que tenía un resultado que estaba bien logrado y lo publicó y empezó a difundir un mensaje al respecto. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Un problema de preprocesamiento. O sea, se metió en la nube de palabras, es la nube de palabras del PDF, pero no es la nube de palabras del discurso de Bachelet, porque el discurso de Bachelet no incluye el diseño del PDF, sino que es todo lo otro. Entonces, estas mínimas decisiones respecto de qué se hace, o sea, cómo elijo la manera en que preproceso el texto, terminan afectando el resultado. Entonces, esta nube de palabras finalmente no era la nube de palabras del discurso, sino que era la nube de palabras de ese PDF en particular. La persona se dio cuenta, o le dijeron, lo arregló y se fijan, prensa y dirección desaparece, y aparecen otras palabras como personas, país, Chile, desarrollo, educación, etc. Entonces, estas mínimas decisiones que tomamos cuando trabajamos con los textos pueden impactar altamente el tipo de resultado. Otro ejemplo, esta es otra nube de palabras, está hecha
con el paquete PDF Tools, que es un paquete que nos permite extraer el texto de un PDF, el paquete TidyText para hacer el proceso de tokenización, es decir, de recortar las palabras en unidades, y el paquete WordCloud, que es el paquete que nos permite generar nubes de palabras. Esta nube de palabras pertenece a uno de los 4 candidatos que en Chile obtuvieron las primeras mayorías. La primera mayoría la tuvo un candidato de centro-derecha, después vino un candidato de centro-izquierda, una candidata de izquierda y un candidato de extrema-derecha. Entonces, ahora les quiero pedir si pueden ingresar a esta página que se llama menti.com. Ahí les va a pedir un código, que es 7451-2400, y voten de qué candidato creen que es esta nube de palabras. Si de la candidata de izquierda, el candidato de centro-izquierda, el de centro-derecha o el de extrema-derecha. Así mirando la nube de palabras. Yo por mientras voy a ir proyectando aquí qué han votado. Hay uno de izquierda, uno de centro-izquierda, uno de derecha hasta el momento. Uno de extrema-derecha, 2 de centro-izquierda. La respuesta a tu pregunta puede ser el valor numérico. Perdón, profe, ¿el código cuál era? ¿Me puede mostrar nuevamente el código? Aquí. 7451-2400. Gracias. Ya, si se fijan, hay opiniones muy diversas. O sea, hay personas a las que le pareció que esto podía ser la nube de palabras de alguien de izquierda, personas a las que le pareció que podía ser de centro izquierda, de centro derecha o de derecha. Entonces, si se fijan, eso es interesante porque en el fondo nos muestra que mirando esta nube de palabras nos puede como dar una idea bastante distinta de qué es lo que realmente está pasando acá. Estas son las 4 nubes de cada uno de estos candidatos, ordenadas de izquierda a derecha. La que vimos recién era del candidato de extrema derecha. Pero si se fijan en todas ellas, aparece desarrollo como una de las principales palabras, aparece la palabra sistema, aparece la palabra Chile grande, aparece la palabra país en general. Son bastante parecidas las 4. O sea, por ejemplo, que sistema y desarrollo aparezca en todas entre las palabras más importantes, no nos muestra necesariamente como las diferencias que sabemos que existen, por ejemplo, entre una persona que tiene una orientación política de izquierda y una persona que tiene una orientación política de extrema derecha. Ahora, técnicamente las palabras más frecuentes en cualquier texto siempre son estas: de, la, y, en, la, el, a, que, los, etc. Siempre esas van a ser las palabras más frecuentes. Es así en cualquier texto en la lengua. Lo que pasa es que cuando hacemos estos procesos de contar frecuencias, sacamos este tipo de palabras. Estas son las palabras de función, como artículos, pronombres, preposiciones, etcétera, porque son tan frecuentes que las sacamos usualmente de los análisis de frecuencia porque no nos entregan información cuando estamos tratando de ver cosas de contenido. Usualmente esto se le conoce como la lista de stopwords, y la lista de stopwords muchas veces incluye este tipo de palabras y otras palabras que por el tipo de análisis que estamos haciendo no es relevante incluir. Por ejemplo, imagínense que ustedes están estudiando recetas de cocina de distintas localidades dentro de Colombia. Probablemente en todas las recetas de cocina van a encontrar que palabras como gramo o kilogramo van a aparecer de manera muy frecuente y no les dice nada respecto de qué es la receta que se está preparando. Entonces ustedes podrían sacar esa palabra como parte de su preprocesamiento. Algo similar pasa con los mensajes presidenciales. El mensaje, por ejemplo, del 20 de julio, volviendo a ese tema. En el caso, son las palabras más frecuentes del mensaje de Bachelet 2017, que es una presidenta de centro izquierda, y esta es la de Piñera, que es un presidente de centro derecha, y en ambos hay palabras que apuntan a cantidades de dinero, porque se habla del presupuesto, 1.100 o aquí 1.000 millones. Aparece la palabra Chile, por ejemplo, porque es el discurso de ese país, pero también se repiten palabras como todos, gobierno, educación, hoy,
etcétera. O sea, son bastante parecidas las palabras más frecuentes en ambos casos. Entonces, las palabras más frecuentes en estos casos pareciera que no nos permiten como encontrar qué es lo característico de cada texto. ¿Y por qué pasa esto? Y aquí hay algo que es súper importante tener en cuenta, y es que el lenguaje es un sistema de opciones. O sea, cada vez que nosotros nos comunicamos, nosotros tenemos la posibilidad de elegir entre una variedad de opciones. Recién di un ejemplo de esto. Si yo digo la palabra la, mis opciones de lo que viene después usualmente se reducen a decir algo que esté en género femenino y en número singular, por ejemplo. Y estas opciones también están determinadas por el género discursivo o el tipo de texto con el que me estoy comunicando. Y todo texto, o sea, cualquier producción como oral o escrita que yo haga, pertenece a alguna clase en particular. Y a esas clases usualmente le llamamos tipo de texto, texto sea oral o escrito, o género discursivo, que es el nombre más técnico. O sea, por ejemplo, cuando todo lo que las como interacciones pertenecen a alguna categoría, las cosas son o una charla, es una clase, es un mensaje de correo, es un mensaje de WhatsApp, es un tweet, es una carta, o sea, todas las interacciones comunicativas, una conversación, etcétera, pertenecen a algún tipo. Y esos tipos de texto, esos géneros discursivos se caracterizan porque tienen propósitos específicos y esos propósitos determinan las opciones. Y esas opciones están dadas por cómo puedo estructurar el mensaje. Por ejemplo, volviendo a los ejemplos de Twitter, en Twitter yo puedo hablar sobre cualquier tema, pero todo lo que haga tiene que tener un máximo de 280 caracteres. Si hago algo que tiene 281 caracteres, no puedo publicarlo. A veces tienen que ver con el contenido. Por ejemplo, hoy día yo estoy hablando de análisis de texto y estoy dando ejemplos de R. No estoy hablando, por ejemplo, de cómo hacer mapas con Python, porque hubiese como traicionado la promesa que hice respecto de lo que iba a hacer hoy día. Y también hay algo que tiene que ver con los recursos lingüísticos. Es decir, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de hablar aunque estoy en mi casa, estoy tratando de hablar en una versión como formal del español de Chile. Probablemente cuando termine la charla y me ponga, no sé, a conversar acá con la gente o vaya a almorzar, use la misma lengua, pero de una manera distinta, porque voy a ocupar términos informales, por ejemplo. ¿Y qué pasa? En algunos tipos de textos hay temas que son obligatorios. Por ejemplo, en los programas políticos hay ciertos temas que es obligatorio abordar. Imagínense un presidente o candidato o candidata que crea un programa político en que no dice nada sobre educación, por ejemplo. En todos los debates presidenciales, en todas las entrevistas, y sus oponentes, cada vez que tengan la oportunidad, van a decir que este es el candidato o candidata que no le interesa la educación. Entonces, en un programa político, uno está un poco obligado a hablar de todo, a hablar del desarrollo del país, la palabra sistema, por ejemplo, para hablar del sistema de educación, el sistema de salud, el sistema de pensiones. Entonces pasa que hay ciertos textos en que los temas son obligatorios, por lo tanto las palabras más frecuentes, si las cuento de manera individual, voy a tener siempre las mismas, incluso si se trata de personas que, como en los casos que vimos recién, tienen una orientación política que es distinta. Y eso significa que en cualquier análisis, yo siempre tengo que evaluar qué es lo que voy a contar. Voy a contar las palabras tal cual como aparecen en el texto, por ejemplo. Voy a contar todos los tipos de palabras. Por ejemplo, en este caso yo lo que podría haber hecho es, utilizando el paquete UDPipe, que lo que nos permite es etiquetar las categorías gramaticales de un texto, yo podría haberme quedado solo con los adjetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los candidatos o las presidentes y presidentes están obligados a hablar de educación, pero si dicen educación privada, educación pública, educación libre, educación estatal, educación regional, educación inclusiva, o sea, la palabra que acompaña educación, hay cierta libertad. Entonces, por ejemplo, si volvemos a comparar a Piñera y a Bachelet, tienen un montón de adjetivos que son comunes, que es parte de, no sé, en un mensaje de la cuenta pública, los presidentes siempre dicen que se hicieron mejores cosas, se van a hacer mejores cosas, se van a hacer mejores cosas nuevas, pero, por ejemplo, en el caso de Piñera aparece la palabra vulnerables, que habla de políticas focalizadas, que es algo propio, por ejemplo, de los gobiernos de centro-derecha, y habla de esta idea de libre porque aparece un montón de veces términos como libre competencia o libre elección. Y en el caso de Bachelet aparecen adjetivos como público, pública, social, sociales, etc. Entonces siempre tenemos que evaluar cuál es nuestra unidad de observación. Y una pequeña nota respecto de estos etiquetadores gramaticales, la posibilidad de que tenga, de decidir que algo es un adjetivo, sustantivo, etc., necesita trabajar con el texto completo. Entonces, muchas veces van a encontrar que hay tutoriales que dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las stop words o eliminar las palabras de función. Hay ciertos análisis como este que nos permite asignar categorías gramaticales en que se necesitan esos tipos de palabras para poder asignarlas.
Y lo otro que tenemos también que entender es que todos estos modelos de asignación de categorías gramaticales son modelos de aprendizaje supervisado, es decir, se le mostraron textos, aprendió a reconocer las categorías gramaticales y luego las puede reconocer en textos nuevos con un alto nivel de precisión, si es que los textos se parecen a lo que yo estoy analizando. Y una de las cosas que pasa para el español y que es algo que como región tenemos que hacer algo en algún momento, es que los modelos, los textos que se han utilizado para entrenar la mayoría de los modelos, por ejemplo, que se utilizan para español, son contextos de prensa y son contextos de prensa española. Entonces, fenómenos que para nosotros en Latinoamérica son tan importantes y tan comunes como el voceo, tratar a alguien de vos, que es utilizar otro tipo de pronombre y conjugar los verbos de una manera distinta, muchas de estas herramientas a veces no logran hacerlos bien porque no han visto ejemplos de voceo antes. Entonces, hay todo un área en que se puede contribuir, por ejemplo, a hacer estas herramientas más precisas. Entonces, tenemos que evaluar qué contar. Podemos elegir o no solo contar todas las palabras, sino que quizás elegir ciertos tipos de palabras que nos interesan, o también qué vamos a entender por palabra y que quizás hay una unidad mayor que nos pueda interesar. Por ejemplo, si en vez de contar las palabras individuales contásemos los bigramas, es decir, unidades de 2 palabras, en estos mismos discursos empezaríamos a ver diferencias que nos permitirían caracterizar mucho mejor cada uno de estas emisiones que hizo estos 2 presidentes. Por ejemplo, Bachelet podemos ver que aparece con frecuencia bigramas como educación superior, segundo semestre. En Chile el mensaje presidencial se da el primer semestre, entonces muchas veces se habla de lo que se va a hacer el semestre siguiente. Transporte público, sector privado, protección social, cambio climático, largo plazo, clase media, alimentos saludables, y Aguirre Cerda, que es el nombre de un expresidente. En Piñera vemos, por ejemplo, que se habla de educación adultos mayores, como una de las cosas que más se repite. También se habla de educación superior. Se habla de medio ambiente en vez de cambio climático. Hay un foco también en educación preescolar. Se habla de América Latina en general. Y, por ejemplo, aparecen cosas como Fuerzas Armadas, que no aparecían en Bachelet, familias vulnerables, la idea de focalización también. Cuando contamos otras cosas, a veces podemos empezar a ver mayor variedad de fenómenos. Y ya para ir cerrando, volviendo a esta nube de palabras que habíamos visto antes, que después fue como corregida, tenemos que también siempre tener en cuenta que el tipo de texto que estamos analizando va a determinar también el tipo de conclusiones que podemos sacar de nuestros resultados. Por ejemplo, alguien, en un afán opinológico, opinó algo sobre estas nubes de palabras que había publicado esta persona, y dice algo así, dice nubes de palabras de las cuentas públicas de Bachelet 2014, 2016 y Piñera 2019. Dice como que no se ve una idea a fuerza clara, sino que cientos de ideas. Y claro, eso es lo que va a pasar siempre, y en los programas presidenciales también, porque son textos que hablan de muchas ideas distintas. O sea, si una vez al año los presidentes o presidentas tienen la opción de dirigirse al país para dar cuenta de lo que se hizo en el periodo anterior y decir que se va a hacer en el siguiente, obviamente va a hablar de muchas cosas distintas. No hay una idea a fuerza necesariamente en un discurso de la cuenta pública, y si lo hubiese, la manera de encontrarla no es contando cada una de las palabras. Y aquí habla de la idea de que falta foco, de que no tiene una narrativa, pero la narrativa yo no la identifico contando cuántas veces, por ejemplo, aparece la palabra Chile o la palabra mí. Tengo que pensar quizás a mí lo que me interesaría para pensar en la narrativa de un texto, ahí va a tener que ver con la ubicación de las palabras ya dentro del texto. Pero la nube de palabras como análisis de frecuencias no me permite llegar a esa conclusión en particular. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué tenemos que tener siempre en cuenta? Que estamos trabajando con lenguaje, que estos textos los produjo siempre una persona en un determinado contexto y lugar, que habla una variante lingüística específica, que tiene cierto contexto que la rodea. El lenguaje siempre es una actividad social y eso no se nos puede olvidar. Y creo que una de las cosas que a la gente de ciencias sociales y humanidades les beneficia mucho cuando hace análisis de texto a nivel computacional es que desde las ciencias sociales y las humanidades esto es algo que tenemos muy claro. O sea, nunca vamos a hacer conclusiones que no tengan en cuenta, por ejemplo, las relaciones que existen entre distintos sectores sociales, en el uso del lenguaje que se hace y ese tipo de cosas. En ese sentido, siempre tener en consideración qué tipo de texto es el que estamos analizando. ¿Cuándo se produjo? ¿Qué tipo de texto es? ¿Es una conversación? ¿Es una noticia? ¿Es un discurso? Porque las características de ese texto van a determinar el tipo de análisis que puedo hacer y el tipo de conclusiones al que puedo llegar.
También importante que la frecuencia no es lo mismo que la relevancia y no es lo mismo que lo más característico. O sea, que yo cuente la frecuencia de unas palabras no necesariamente me va a decir cuáles que son las palabras más relevantes, porque de hecho, como les mostré, las palabras más frecuentes en cualquier texto son los artículos y las preposiciones, y tampoco necesariamente me dice qué es lo más característico de ese texto en particular. Quizás me está diciendo qué es lo más característico de ese género discursivo, por ejemplo. En el caso de los programas presidenciales, que apareciera la palabra sistema y desarrollo tan alta, no me decía nada de cada programa individual, sino que me decía más algo del tipo de texto programa político. Y el tema de la falta de decisiones en la etapa de diseño, o sea, el proceso de tomar estas decisiones y la falta de tomarlas van a tener siempre un efecto en nuestros resultados, y por lo tanto siempre tenemos que como, decidir de manera como muy como dedicada qué es lo que vamos a contar y pensar si lo que vamos a contar es realmente lo que nos permite ver el fenómeno que nosotros estamos tratando de buscar. Y si queremos hacer comparaciones, fijarnos si eso que vamos a contar es lo que nos permite comparar estos textos y nos puede efectivamente llevar a resultados que nos permitan como explorar aquellos fenómenos sociales que nos interesan. Entonces, como les había dicho, esta idea como de las ciencias sociales computacionales y las humanidades digitales tienen que ver en gran medida con agregar análisis computacional a lo que hacemos desde estas disciplinas, pero también es importante al revés, o sea, gente que no es de las ciencias sociales y que no es de las humanidades y está trabajando, por ejemplo, con datos textuales o está tratando de analizar fenómenos sociales, es importante que agreguen también a cientistas sociales y a humanistas a sus equipos para que puedan ayudar a hacer interpretaciones de estos datos que sean válidas. Un texto que es bastante, para quienes les interese, como seguir profundizando en esto de los textos como datos, es este libro que apareció publicado creo que hace 1 o 2 años, que se llama este como nuevo framework de la utilización de Machine Learning para las ciencias sociales, y es un libro valioso, sobre todo porque es atemporal, en el sentido de que en vez de mostrar como necesariamente el código para hacer las cosas, nos muestra cuál es el razonamiento para aplicar estos modelos a las preguntas sociales. Y un recurso que aquí es como una opinión desde dentro, que a mí me parece siempre muy útil, es Programming Historian. En Programming Historian lo que hacemos es publicar tutoriales por pares, revisados por pares, con licencia abierta, que muestran cómo utilizar herramientas digitales, técnicas computacionales y flujos de trabajo. Están pensados para personas de las humanidades, por lo tanto los ejemplos son relevantes para las humanidades y las ciencias sociales, y sobre todo hay un foco de cómo utilizar críticamente estas herramientas. O sea, no solo escribir el código, apretar, ejecutar y que me salga el resultado, sino que qué significa cada una de estas decisiones que estamos tomando en el proceso de análisis. Hay tutoriales de distinto tipo. Si uno mira, por ejemplo, aquí la lista de los que fueron recientemente publicados, solo para que se hagan una unidad de los distintos temas. Aquí uno de análisis de corpus con Spacy, que es una librería de Python, de cómo hacer clusterización y visualización de documentos utilizando esto que se llaman los word embeddings, que son representaciones numéricas de los documentos, cómo hacer análisis de sentimiento, este también está disponible en español, cómo hacer reconocimiento ópticos de caracteres y utilizar la API de Google Vision para imágenes, poder convertirlas a texto, temas que tienen que ver con redes neuronales, MapReper, por ejemplo, Anthony Picón y Miguel Cuadros son de Colombia, ellos escribieron este tutorial en español y se tradujo después al inglés porque esta es una herramienta para el trabajo con mapas que es muy relevante. Así que los invito también entonces a mirar los recursos que hay en Programming Historian para poder aprender de cómo pueden incorporar a las ciencias sociales y a las humanidades estas herramientas que nos permiten ampliar en el fondo los horizontes de nuestras preguntas de investigación. Eso, muchas gracias. Listo, muchas gracias, Riva, por su intervención. No sé si en el público hay alguna pregunta. Por aquí tenemos una. Bueno, profe, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy interesante la disertación. Hace poco nosotros tuvimos en Argentina elecciones presidenciales y bueno, esta conversación me dio una duda. Cuando digamos, los presidentes preparan el discurso, por ejemplo, en el debate electoral, uno se da cuenta que
pues tienen una estructura preparada por Ujú. su equipo, como naturalmente lo haría cualquiera de nosotros. Pero al momento de salirse de esa estructura por ciertas preguntas que se hacen, cambia la forma de las emociones o cambia la forma en la que ellos hablan. Entonces, si uno hiciera como una traducción escrita de todo el discurso, podría, por ejemplo, a través de un paquete de R, identificar ciertos patrones o correlaciones que pudiera saber de realmente qué esa persona está pensando, más allá de lo que está diciendo. Ujú. Podría uno Lo que, sacarle la ficha, como decimos en Argentina. o sea, saber lo que está pensando, si existiese eso, creo que, no sé si se resolverían todos los problemas de la humanidad o se generaría el caos total. Sí, Pero sí existe algo que es el análisis de sentimiento y emociones. Eh, a ver, primero ahí habrían dos técnicas que tendríamos que aplicar. Una es lo que se conoce como speech to text, que lo que haríamos sería tomar texto que está en formato de audio y transcribirlo. Y eso se puede hacer. Eh, no sé si en este momento alguien ya desarrolló el paquete de R, pero OpenAI, no sé si seguramente han escuchado en la prensa que ha habido como mucha polémica sobre esa compañía, tiene un sí. paquete de Python que se llama Whisper. Vamos a hacer búsquedas en Google acá. ¿Qué hace esta idea de la transcripción? Seguramente alguien ya escribió una librería que permite desde como R ocuparla, si no el paquete Reticulate nos permite hacer como desde RStudio ocupar Python. Eh, y luego lo que habría que, a ver, no vamos a poder saber qué piensa esa persona, pero sí existe esta técnica del análisis de sentimiento que tiene dos aproximaciones. Una aproximación es basada en diccionario, es decir, que yo tenga una lista de palabras que considero, por ejemplo, positivas o negativas o que están asociadas a ciertas emociones como ira, felicidad, angustia, etcétera. Y la otra posibilidad es que yo entrene un modelo, es decir, que le muestre ejemplos de intervenciones de debates en años anteriores y trate de etiquetar de esa manera las intervenciones nuevas. Y creo que también que lo que mencionas ahí señala un fenómeno interesante, que es que esta como dicotomía que se produce entre el texto preparado y el texto que Exacto, le sale eso. como... Y hay un análisis que hizo, vamos a ver si lo encuentro rápido, se llama David Robinson, que analizó los tweets de Trump y logró identificar cuáles eran los que escribía él y cuáles eran los que escribía su equipo. ¿Por qué? Porque de hecho está el código de R, lo pueden buscar después. Se llama Variance Explained, su blog, pero si buscan David Robinson Tweets Trump, él lo que hizo fue extraer todos los tweets de la cuenta de Trump y lo que logró identificar, porque muchas veces los tweets sale desde qué dispositivo se envió. Y en ese caso encontraron que habían ciertos tweets que salían de Android y ciertos tweets que salían del iPhone. Y lo que encontraron fue, vamos a ver si está por acá la imagen, vamos a tratar de agrandarlo, que en los tweets que salían de Android aparecían palabras como muy así como loco, malo, débil, como muy adjetivos así como muy, como que daban cuenta de ira por ejemplo, broma, como estúpido, etcétera. Y todos los que salían del iPhone eran cosas como hashtags, como, no sé, Trump Pence 2016 o Trump 2016. Y ahí lo que lograron identificar es que estos eran los que mandaba el equipo de Trump y estos eran los que mandaba Trump. Y aquí está, si lo buscan después van a ver que está todo el código, lo que él hizo fue aplicar un análisis que se llama TF-IDF, que le permitía, porque si contaba solo las frecuencias no le iba a servir para mirar porque iban a aparecer palabras frecuentes similares en todos los tweets. Lo que le permitía hacer era ponderar y aquellas palabras que aparecían solo en Android y aquellas que aparecían solo en el iPhone, poder hacer ese contraste. Entonces aquí como que resolvió un poco eso y le permitió llegar a esta conclusión de que, sin que nadie se lo hubiese dicho, que en verdad Android era el que ocupaba directamente Trump y mandaba todos estos tweets llenos como de ira, y que su equipo era el que manejaba iPhone y que eran todos los tweets como sobre las actividades de la campaña y ese tipo de cosas. No Muy sé si interesante. respondo la Sí, pregunta. sí, era eso, identificar esa dicotomía Uh -huh.
Cuando ellos se pisan sin darse cuenta, digamos. Exacto. Entonces, un ejemplo como de implementación con código lo pueden encontrar y con código de R lo pueden encontrar en el blog de David Robinson que hizo el caso para la elección del 2016. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, inquietud, comentario? Listo. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias, Riva, por su participación. Esperamos vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Eso, muchas gracias a ustedes y sigan disfrutando el resto del día con todas las actividades que hay. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.